Amparo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues sí, ya tenemos las elecciones en puerta. Morena se perfila sin duda como el ganador y si no se equivocan las encuestas tendrán, como bien tú nos informas, entre 4 y 5 estados más para llegar a 21 o incluso 22 si contamos las alianzas, Pepe. Así que estamos regresando a la hegemonía que vimos incluso hasta el año 2000 cuando Fox gana la presidencia, que el PRI entonces, tú recordarás, tenía 19 estados. Entonces, si gana ahorita 4 o 5, regresaremos a esa hegemonía territorial con una diferencia. Cuando Fox estaba en la presidencia, pues el PRI era el partido hegemónico a nivel del territorio nacional, con sus 19 gobernadores y solamente 6 o 7 del PAN. Ahora, con respecto a esto que nos pasas del secretario de Gobernación, pues ojalá y tenga razón, ojalá y no haya focos rojos. Será una cuestión extraña porque siempre hay focos rojos en las elecciones, aunque también hay que decir que en las elecciones pasadas, digamos en el 21, que fueron unas elecciones grandísimas, pues no hubo violencia, no hubo focos de violencia, eso es cierto, aunque sí había alertas. Pepe, el problema creo que no está ahí, el problema está en si el crimen organizado realmente ha penetrado, como suponemos, las elecciones, como parte de la oposición llevó a Washington, a los organismos internacionales, documentando cómo en el 21 el crimen organizado había estado presente en las elecciones. Creo que con los estados de los que estamos hablando, eh, pues muchos de ellos están en zonas muy conflictivas. Pensemos únicamente en Aguascalientes, pensemos en Durango, y entonces pues veremos que sí hay focos rojos. Acabamos de presenciar este gran foco rojo cuando detuvieron a los periodistas. Si hay retenes por paramilitares o por grupos de el crimen organizado, no entiendo por qué no lo va a haber en las elecciones. Ahora, ojalá y sigamos con la costumbre que hay tregua por parte del crimen organizado en las jornadas electorales y quizá eso le dé la razón al secretario de Gobernación, pero creo que tenemos que estar alerta y plantear soluciones rápidas para el futuro, para tratar de frenar el peso que está teniendo en elección de candidatos a presidentes municipales, a gobernadores, el crimen organizado, y lo digo para todos los partidos, no nada más para el partido en el gobierno o en los gobiernos, porque ahora no se juega ninguna gubernatura en manos de Morena. Creo que de acuerdo con las encuestas, los conteos, hay claridad de lo que podrá suceder, por ejemplo, en Oaxaca, en el estado de Aguascalientes, por poner una contrapropuesta, en fin. Pero Tamaulipas, por ejemplo, donde ha sido muy difícil medir la opinión ciudadana respecto a las preferencias electorales, precisamente por lo que tú señalas, las condiciones de incertidumbre e inseguridad, desde luego para la población, pero también para los encuestadores, es difícil saber qué va a pasar ahí, como es difícil también saber qué puede suceder en Durango, zona también sin duda conflictiva. Por eso creo que todavía no se puede cantar victoria con base solamente en los resultados que se han publicado de encuestas. Habrá que esperar la gran encuesta que significa la afluencia ciudadana a las urnas. Ahora bien, también habrá que estar pendientes del grado de abstencionismo que se pueda generar en algunas zonas conflictivas. En algunas zonas conflictivas y también abstencionismo propio de la democracia y propia de cuando no tenemos elecciones concurrentes, Pepe. Ahí bajan mucho la tasa de participación por los dos motivos, por el que mencionas tú y por el que estoy introduciendo en este momento. E incluso te diría, bueno, absolutamente tienes toda la razón, las preferencias electorales de las encuestas pues son una fotografía
y ya veremos qué dicen los electores. Mi pronóstico con base a las encuestas es igual al tuyo, Pepe, pero hoy tuvimos, por ejemplo, un evento en donde declina la candidata del PT y Partido Verde en favor de Morena en Quintana Roo. Eso puede cambiar, puede ampliar incluso la ventaja que tenga Morena. En Aguascalientes están pues realmente cerradas, y lo de siempre que nos explican los encuestadores, ¿no? El famoso voto oculto. Así que concluyo contigo, Pepe, que la mejor encuesta es el día de la votación. Ya veremos qué es lo que ocurre, pero en principio esperamos una ganancia importante para Morena y que se haga cuando menos de 4 nuevos estados. Gracias, doctora Casar, como siempre.